Bien, pues hoy es el último día del mes de enero, es el último domingo de enero y mañana comenzamos el segundo mes del año. Y bueno, pues debemos sentirnos agradecidos con Dios de que aquí nos tiene, de que estamos aquí sin ninguna presión. Él nos ha traído, Él nos ha puesto en el camino, Él ha permitido que lleguemos aquí a la reunión para seguir aprendiendo, para seguir conociendo a Dios. Recordemos que es un deseo de Jesús, de que aprendamos a conocerlo más, porque ese es vivir la vida eterna. ¿Se acuerdan de Juan 17:3? La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, en ese punto, a lo mejor la imagen les cause un poquito, basado en la escritura de 2 Timoteo 3 del 1 al 5, vamos a estudiarla dentro de unos instantes, pero este tema de los últimos días es un tema que causa a veces polémica. Cuidado con las polémicas, ¿eh? También la Biblia nos dice que no debemos polemizar las cosas. Y bueno, pues entonces vamos a empezar con el punto de la introducción y vamos a ver en qué consiste este aspecto. Cuando se habla de los últimos días, las personas piensan en situaciones extraordinarias. Para muchos la expresión los últimos días trae miedo, ¿sí? Hay mucha gente que tiene miedo al escuchar esto. Yo he conocido personas que no ven la Biblia en el libro de Apocalipsis porque les da miedo, porque el Apocalipsis nos habla de los últimos días también, aunque no es la única escritura, hay varias escrituras como vamos a ver más adelante, y generalmente todo esto causa miedo. Algunos hermanos cristianos fincan su evangelización precisamente en este punto. Sabes que te tienes que salvar y tienes que ir a la iglesia, etcétera. No, así no es. Por el miedo, porque... Exacto, por el miedo no podemos llegar a Cristo. Cristo es amor. Pues bien, entonces, sin embargo, Dios nos revela el misterio de los últimos días. Hay que aprender a verlo. Jesús nos habla de los últimos días. Él nos habla personalmente. Por ejemplo, en Mateo 24, todo el capítulo de Mateo 24 nos revela muchos aspectos de los últimos días. Que si comparamos el capítulo 24 de Mateo con el libro de Apocalipsis, pues más o menos viene siendo en la misma tónica, ¿no? Pero son situaciones que nos hablan de la historia, de la sociedad, de los países, de la gente, pero no todo eso es los últimos días. Vamos a ver que este lenguaje que utilizan en Mateo 24 y en Apocalipsis produce temor, pero Jesús también nos revela las actitudes de las personas. No nos hemos puesto a pensar que también en los últimos días las personas manifiestan sus propias actitudes, sus sentimientos, sus pensamientos. Recuerde que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Qué hay en tu corazón? Eso es lo que estás hablando. Eso es lo que te estás manifestando a los demás. Manifiestas odio, es que hay odio en tu corazón. Manifiestas rencor, es que hay rencor en tu corazón. Manifiestas alegría, es que hay alegría en tu corazón. Manifiestas amor, es que hay amor en tu corazón. Pues bien, entonces nos revela también las actitudes de las personas y al mismo tiempo nos revela el gran amor por sus hijos. Y es que ¿saben qué? Esto nunca se les olvide. Dios nunca les va a hacer daño. Dios es bueno. Por tanto, Él no sabe hacer daño. Él no sabe hacer mal. Cuando nos habla que Dios te va a castigar y que Dios te va a hacer esto, no es cierto. Dios nos dice, si tú te alejas de mí, entonces tendrás esto, perdón, porque son leyes que yo he puesto y que si no haces esto, entonces trae una consecuencia. Sí, como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿sí? Aviéntate de arriba de la azotea de la casa y te vas a caer, ¿sí? Bueno, entonces comete adulterio, como veíamos esto, y vas a ver lo que va a pasar en tu matrimonio, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Asesina a una persona y vas a ver qué te pasa, ¿sí? Y bueno, son situaciones que no son castigo de Dios, son consecuencias, ¿sí? Son consecuencias. Recordemos algo vital, cuando que Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes ese fruto vas a morir, ¿sí? No lo creyeron, murieron. Los advierten, pero no hacemos nada. Así es. Estamos advertidos, ¿no?
que te va a Así es. Entonces, Él nunca va a hacernos daño, Él es bueno, ¿sí? Y nos dice qué quiere decir con la expresión los últimos días en otro aspecto que no habíamos tocado. Para comenzar, vamos a verlo en la escritura de 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Fíjense bien, esto es de los últimos días también. Esto es de los últimos días. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué les parece? Aquí nos habla de los últimos días, pero no nos dice que habrá guerras, que habrá hambres. No nos dice que se pelearán unos con otros. No nos dice que habrá señales en el cielo, como dice la escritura de la profecía de Joel que leyó doña Irma. No hay eso. Hay otra cosa más. Ahora, mírate a ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Mírate a ti mismo. También ahí hay últimos días. Ahí también hay condiciones de los últimos días. Aquí nos habla de lo que hay en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Se ve bastante fuerte el panorama de esta escritura, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo poco a poco. Comenzamos con el versículo 2 que dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Qué aprendemos? Bueno, que el retiro voluntario de Adán causó muerte en el mundo. Acuérdense. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, muertos espiritualmente, porque ya habían desobedecido, todavía no tenían a sus hijos. Así es que cuando engendraron al primer hijo, lo engendraron muertos espiritualmente. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el primer asesino. ¿Qué dice? ¿Consecuencia? ¿Castigo de Dios? No, consecuencia del pecado, consecuencias de la desobediencia. Cuando Adán y Eva tuvieron a sus hijos ya estaban muertos. Y Dios es amor. Eso no se nos olvide, pero lejos de Dios no sabemos lo que es el amor. Adán y Eva, cuando salieron del Edén, no supieron ya qué era el amor. Cuando estaban ahí, mientras estaban ahí, Dios estaba con ellos, supieron lo que es el amor. ¿Sí? Y todo lo que Dios les mandó fue por amor. Pero lejos, ya no encontraron la esencia del amor. El amor por uno mismo no es amor. Porque creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso es amor. Porque si fuera uno solo, una sola persona, no podría amar a otra gente. Entonces no podría amarse a sí misma. Quien se ama a sí mismo no tiene amor. No sabe lo que es el amor. Tenemos la imagen de un ser de la mitología griega, Narciso. Narciso nos cuenta la historia que un día se vio en el agua reflejado su rostro y se enamoró de ese rostro, se enamoró de sí mismo y entonces se amó a sí mismo. Eso no es amor, esa es una degeneración del amor. Bien, continuamos. El amor por las cosas y no a las personas no es amor. Eso hay que grabárnoslo muy bien, ¿sí? Bueno, pasamos al segundo versículo, el versículo 2 y 3. Dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Bueno, esto que nos dice el versículo 2. ¿Cuántas veces en la calle, en nuestra relación con la gente, no vemos personas de este tipo? Que se sienten, pero la gran cosa, ¿verdad? Pues bien, esos orgullosos, fanfarrones,
que solamente ellos, ¿sí? Que dicen que no necesitan de Dios. Que no necesitan de Dios, exactamente. Bueno, y es que hay que entender que la unidad de familia con Padre, Hijo y Espíritu Santo ya no existe ahí. Ya no hay amor. Lejos de Dios ya no hay amor. La unidad familiar humana sufre deterioro. ¿Sí? La unidad familiar humana, ya no la que tenemos con Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino la nuestra, la de aquí, de nuestros familiares, ya hay deterioro por eso. ¿Sí? Y el ser humano no experimenta el amor de Dios en esas condiciones. No hay amor por el prójimo también. Si no hay amor por uno mismo, menos va a haber amor por el prójimo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al siguiente versículo, el versículo 3, que dice: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. ¿Qué aprendemos aquí? Que las manifestaciones de la humanidad carecen del amor divino. Por eso hay guerras. En vez de amor hay anhelo de hacer daño a los demás. Todos se nos sube la bilirrubina y queremos hacer daño a los demás. Los deseos del corazón humano se traducen en guerras. ¿Sí? Se traducen en guerras. Muy bien. ¿Qué nos dice Santiago 4 del 1 al 2? ¿Recuerdan esa escritura? Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Sí? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo, ¿cierto? ¿No? Y esto no nomás a nivel personal, a nivel de naciones, a nivel de países. ¿Sí? Y qué triste, ¿no? Qué triste es esta situación. Bueno, esa es nuestra actitud como humanos lejos de Dios. ¿Sí? Lejos de Dios. ¿Recuerden el libro de Eclesiastés? Salomón lo escribió sin tomar en cuenta la presencia de Dios. Dice: sin Dios es esto. La vida es vanidad. La vida no tiene valor. La vida no tiene futuro. No hay propósito. ¿Sí? Y al final se da cuenta de que esa es la vida. Pues bien, continuamos ahora con el versículo 4. El versículo 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Hay una palabra que nos define lo que es el amor al placer. Es la palabra hedonismo. Hedonismo. Y la gente que practica el hedonismo se le llama hedonista. Vamos a ver por qué. La traición no es manifestación de amor. Para comenzar, una traición no es manifestación de amor. La traición, como la ofensa, también son manifestaciones de asesinato. Recordemos lo que dijo Cristo. Se les dijo a los antiguos: no matarás, pero yo les digo que si le dicen a su hermano fatuo, tonto, y todos esos adjetivos que se nos pudieran ocurrir, estamos cometiendo asesinato. ¿Sí? Entonces eso de no matarás, no más es no matar con un arma o con un golpe, ¿no? Sino también es con las palabras, con la ira que sale de nuestro corazón, a través de nuestros ojos, porque hay gente que a través de los ojos destila ese odio, ese rencor, ese deseo de hacer daño. ¿Sí? Pues bien, entonces son manifestaciones de asesinato. No se puede amar el placer porque no existe relación entre iguales. ¿Sí? El amor al placer, el hedonismo, no existe en términos divinos porque Dios es amor. Fuera de Dios no podemos amar de esa manera y no podemos amar solamente el placer. ¿Qué pasa cuando amamos el placer? ¿Qué nos causa placer? ¿El dinero? Nos volvemos ricos, pero vacíos. ¿El amor? No es amor, porque no hay amor aquí, pero ese deseo de tener tantas mujeres y las mujeres tantos hombres, ¿a dónde nos lleva? A nada. ¿Sí? ¿Placer momentáneo? Sí, puede ser. Pero el placer que nos trae el amar a Dios, ese no existe. No puede existir. El hedonismo está presente en muchas manifestaciones sociales. Siempre se nos dice que
hay que amarnos, satisfacernos, hay que buscar, no te detengas ante tus deseos, ¿sí? Como dice la corriente filosófica del existencialismo, no, si quieres matar, mata, estás en libertad de hacerlo. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, pues tenemos la libertad de hacerlo. Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no todo me conviene. Y eso es precisamente lo que nos debe ayudar a entender cuáles son las cosas que sí nos convienen. ¿Y cuáles son las que nos convienen? Las que Dios nos dice, porque Él nos ama. Y como Padre amoroso nos dice, hijo, no hagas esto, porque te va a traer esta consecuencia. O haz esto, porque eso te va a traer crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Qué es la cosa? Bien, entonces, continuamos entonces. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Versículo 3 también, ¿vale? Veamos la imagen que tiene ahí el símbolo de la prohibición, ¿verdad? Aquí la Biblia, en la religión, la Biblia no tiene un lugar preponderante. Vamos a ver por qué. Podemos vivir una vida religiosa sin Dios, ¿sí? Podemos vivir una vida de normas, de reglas, sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Aunque Dios dice que no odiarás, pero yo odio, ¿no? Y soy religioso. Esa es la cosa, ¿no? Bien. El resultado es tinieblas, es oscuridad espiritual. Recordemos que si comes del fruto que yo te digo que no comas, morirás. Ciertamente morirás. Y la muerte es la separación de Dios. Por eso Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, y los ángeles que estaban con espadas flamígeras cuidando que no regresaran, ¿sí? Cumplieron una comisión de, ¿sabes qué? Si has decidido estar lejos de mí, vete. Preferible que estés allá a que estés aquí envenenando lo que ya está aquí, ¿sí? Así de sencillo. Bien. ¿Se puede manifestar una falsa piedad? Sí, es cierto, ¿sí? Hay gente que así a primera vista parece muy religiosa, pero hay veces que hace daño. Hace daño. Pero los resultados no muestran el amor en relación. Recordemos que Dios es relación. Dios es unidad y es relación. ¿Se acuerdan? Lo que vimos hace una semana. Entonces, Dios es amor. Por eso es amor, porque es relación. Y debemos vivir en relación tanto en la familia como en la iglesia y como en el mundo, ¿sí? Pues bien, esos son los resultados que debería demostrar la vida centrada en Dios. Sin embargo, hay solución. Aquí es la buena. Ya vamos a llegar al punto. Hay solución. ¿Cuál es la solución? Vamos a ver. Santiago 4:3 continúa la escritura que vimos hace rato y nos dice, sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Así de simple. Si yo anhelo una casa y no voy a matar por tenerla, por robármela, ¿verdad? No, yo se la pido a Dios. Él me la va a dar y me va a dar una casa mejor. Es más, tenemos casa. Esa casa se va a quedar ahí. Nos vamos a ir y ahí se va a quedar. Pero tenemos una casa que es para siempre y esa casa está en Dios, ¿sí? Recuerden que Jesucristo ya nos va a preparar un lugar para estar ahí. Bien, entonces, aun cuando se lo piden, aquí viene otro punto, aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Más claro no puede ser, ¿verdad? Desean solamente lo que les dará placer, ¿sí? Así de sencillo. Santiago es muy directo, pero bien incisivo. Él dice las cosas, si no se anda con rodeos, ¿sí? Así que el resultado es obvio, ¿verdad? La vida sin Dios no trae nada de lo que Dios nos ha dado. Y los que desean, lo que desean no se lo pedimos a Dios. Y si se lo pedimos, entonces va con otras intenciones, ¿sí? Me da risa porque... Risa y a la vez me pongo serio, ¿verdad? Cuando en la guerra, unos países pidiendo a Dios que les dé la victoria,
y el enemigo pidiéndole a Dios que le dé la victoria. Y viene la pelea, ¿no? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Dónde es eso? Así no, ¿verdad? Lo pedimos con malas intenciones, ¿sí? Lo pedimos con malas intenciones. Bien, continuamos. La solución es hacer la voluntad de Dios, simplemente hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para que en estos últimos tiempos, ¿y cuáles son los últimos tiempos? ¿Desde cuándo son los últimos tiempos? ¿Cuándo se escribió la Biblia? Aquí vamos a ver el punto de los últimos días o los últimos tiempos. Bien, la voluntad de Dios es eterna. Bueno, vamos a concluir el tema con algunas escrituras. Primero, que en los últimos días se manifestarán los frutos de la carne. ¿Cuáles son? Gálatas 5, 19, 21 nos dice. A ver si se parece a lo que Pablo le escribió a Timoteo. ¿Sí se parece? Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, hedonismo, ¿sí? Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y párale, ¿no? Párale de contar. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así de sencillo. Pablo es muy amoroso en sus cartas, pero también cuando dice las cosas, las dice directas, ¿sí? Esa es la manifestación de los últimos días, de acuerdo también a lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? ¿En cuáles últimos días? Vamos a ver. Pero alguien se puede preguntar: ¿y cuáles son los últimos días? Bueno, aquí va. Parece ser que esta es la misma historia año tras año, ¿sí? Bueno, nuestro Salvador dijo cuáles son los últimos días. Vamos a ver cómo lo dijo. En Marcos 1:15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Saben qué? Ya no van a esperar más tiempo. Es aquí. ¿Cuándo? Cuando Cristo lo dijo. A partir de ahí comienzan los últimos días. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El periodo denominado como los últimos días comenzó desde el momento en que Jesús anunció el Evangelio. Porque desde entonces, lo que dice Pablo a Timoteo y lo que dice a los Gálatas sigue siendo la misma historia. Dicho periodo se extiende hasta nuestros días, sigue siendo los últimos días. Y ha sido la pauta de los años y los siglos hasta que Jesús venga por segunda vez para siempre a esta tierra. ¿Bien? Y a su iglesia le ha enseñado a vivir en los últimos días para dar testimonio del amor y la relación verdadera que solo se puede vivir en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él está aquí, Él está siendo un solo ser con nosotros, Él es unidad y es relación, la iglesia es una, la familia es una, el matrimonio es uno, Dios es uno. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Es tan grande el amor de Dios por sus hijos que los últimos días se acabarán al momento de nuestra muerte física. Así es que desde que murió Pablo, desde que murió Juan, desde que murieron los apóstoles, para ellos se acabaron los últimos días. Estuvieron conociendo y viviendo los últimos días. Y en el momento que sigue, ¿cuál es el momento que sigue? En el momento de nuestra resurrección, ¿sí? En ese mismo momento estaremos con Padre, Hijo y Espíritu Santo para siempre. ¿Cuál es la manifestación de los últimos días? Todo esto, pero también la presencia de Dios en nosotros nos ha dado la seguridad de que el amor de Dios estará en nosotros. Y lo manifestaremos a los demás porque somos hermanos y porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, ¿sí? Por eso en la parábola de los cabritos y las ovejas les dice a las ovejas, ¿no?
Dice, ustedes vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado por ustedes, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve en la cárcel me visitaron, cuando necesité me dieron, etcétera. Me vieron desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel, me visitaron, etcétera. Ellos preguntan, ¿y cuándo lo hicimos? Pues todo lo que le hicieron a mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. ¿Y cuáles son los hermanos más pequeños de Jesús? Todas las personas en condiciones de inferioridad, de pobreza, de dolor, de enfermedad, de situaciones sociales, de discriminación, ¿sí? Una persona que atraviesa los países por ir a buscar el sustento a otro lado, es un inmigrante, es una persona que sufre, es una persona en calidad de sufrido, ¿verdad? Es una persona menor, es una persona hermana pequeña de Jesús. Merece el amor, ¿sí? Los niños, los ancianos, ¿sí? Las personas que viven situaciones difíciles de pobreza, ¿sí? Ellos son los más pequeños, mis hermanos más pequeños, dice Jesús, ellos son, a ellos hay que darles. Por eso en el video que vimos, dice que la palabra de Dios nos dice que debemos darles a los que necesiten, ¿sí? A veces no necesariamente es darles dinero o cosas, a veces es necesario darles tiempo, palabras de aliento, etc. Esa es la vida de los últimos días, hermanos. Hay anuncios de guerras y de destrucción, pero ¿ustedes creen que Dios va a hacer que sus hijos pasen por ello? No. En un momento nos va a salvar. ¿Cuándo? Ya habíamos anotado, en el momento mismo de nuestra muerte física, estaremos terminando nuestros últimos días, nuestros últimos tiempos. ¿Les parece bien? Les damos ánimos, se sienten animados. Todo lo que pasa alrededor lo sabe Jesús, lo sabe el Padre, lo sabe el Espíritu Santo. Nos ha dado a nosotros su presencia para que también todo lo que nosotros vivamos, lo vivan ellos, ¿sí? Y todo lo que sufre la gente, los que sufren más que nosotros todavía, también lo sufre Dios, también lo siente Jesús porque es humano. Así que no nos preocupemos porque si no logramos hacer muchas cosas evangelizando, etcétera, no se preocupen. El trabajo es de Dios. Y qué privilegio poder hacerlo nosotros. Cuando Dios nos llame, cuando Dios nos dé la comisión, ¿sí? Así que vamos a terminar dando gracias a Dios, porque espero que haya quedado claro cuáles son los últimos días. Los últimos días comenzaron cuando Cristo estuvo en la tierra y van a culminar a su regreso. Mientras, todos nosotros podemos entender que estamos viviendo en los últimos días, pero esos últimos días se acaban al momento de nuestra muerte física, ¿sí? Y podemos resucitar libres de esta situación, gozosos de vivir en las moradas que Jesús ha preparado en el cielo para cada uno de nosotros. Demos gracias, Padre nuestro, te damos gracias por el amor tan inmenso con que nos amas a tus hijos, el amor tan inmenso con que amas a la humanidad, el amor tan grande que le tienes a tu creación. Gracias por ello, gracias por Cristo, gracias porque tenemos a alguien que nos comprende, que vive nuestra vida y que nos llena de su paz, de su amor. Gracias, Señor. Padre nuestro, en el nombre de Cristo te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos, te alabamos en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.